lleve el diablo. Hola, buenas tardes, Kenia. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le ayudó? Ay, un poco enredada, profe, con lo de geometría. Sí, es bastante cosa la parte de geometría, pero bueno, Sí. por lo menos aprovecha la clase, ¿verdad? Para conectarse ahorita, entonces vamos a ir viendo geometría. Igual, si tiene alguna duda en particular, empiezo por ahí y si no, entonces yo tengo una propuesta de ejercicios para empezar en ese caso. O sea, una prueba de hace como 2 años o un año más o menos, entonces para que también tengan esa parte de idea. Profe, mira que es Ajá. que yo no sé, yo quisiera como que para aclarar esa duda que yo tengo, porque es que para mí, digamos, todo mide 180 grados y 360 grados, entonces Correcto. cuando a mí me hacen una pregunta de geometría, yo siempre lo que hago es sumar o restar, pero no sé si hay algún paso que me falte para que lo esté haciendo mal. Ok, en realidad eso depende mucho también de el tipo de ejercicio que estemos trabajando, ¿verdad? Porque van a haber casos, o por lo menos en su mayoría, que son sí con 180 o dependiendo con 360 y algunos otros casos que también van a ser con 90 grados. O sea, 90. eso depende, ajá, eso depende mucho del planteamiento del ejercicio que tengamos, ¿verdad? Por ahí. En este caso, obviamente no vamos a utilizar un transportador, o sea, vamos a encontrar medidas de ángulos, sí, pero ayudándonos con ese 180, ya sea sumando o restando y esas cositas por ahí, porque no recuerdo cuál estudiante, pero sí me habían preguntado eso en específico, ¿verdad? Que si necesitaban algún tipo de regla en especial, entonces en este caso no. Si ustedes quieren ya por decisión propia llevar algún transportador, pero ya eso es como muy personal, pero realmente así como mediciones como tal a nivel de transportador y eso no las van a tener que hacer. Es más que todo como ir jugando de que, mira, estos ángulos son congruentes o son complementarios, son suplementarios y demás. Entonces voy a compartir por acá la pantalla. Me indica cuando se logra ver algo, por favor. Ahí se ve, profe. Ok, perfecto. Mira, no hay gente. No, Hasta solo ahorita está que. usted. Ajá, Ah, ahorita está solo usted, correcto. bueno, sí. Mejor, así saca más provecho Ay, usted, sí, ¿verdad? sí. Profe, entonces ya que estamos solas, aquí hay un ejercicio. Es eso lo que yo estoy con esa duda, digamos. Dice, ¿se lo puedo decir? Sí, claro, o si quiere me pasa una foto como que usted. Ah, bueno, le voy a pasar una foto por el grupo de WhatsApp. Yo creo que el grupo está cerrado, si no me lo pasa a mí por aparte. Ah, bueno, está bien. Sí.
Es que siento como que yo sé la materia, pero yo creo que hay algo que yo lo estoy trabajando mal porque me di cuenta por las tareas Ajá, que las bajé mucho y yo dije, pero Dios, ¿qué pienso yo? Que estoy haciendo bien, pero lo estoy haciendo mal. correcto. Sí, y me preocupa para el examen. Sí. No, y ya el examen de mate es de hoy en 8. Sí, sí, de hoy en 8. Vamos a ver. eh, De, Daisy, ¿es verdad? No. Dayana. Ah, bueno, Ana. salgo como Dalles. Ajá. No lo sé. Da- Me avisa cuando la envía. Sí, mira que no la encuentro, pero sí, yo sé que yo la tengo porque le he mandado mensajes a usted. Ah, ese grupo se cerró, ¿verdad? Porque yo ya veo que no. Ajá, es que el día de las votaciones estaban mandando y mandando cosas así. Yo dije, sí, el grupo es para cosas sí, del CONED, ¿verdad? Entonces Sí, lo cerré en el sentido de que solo yo puedo escribir. Entonces, si ustedes ocupan algo, tendrían que escribirme por aparte. por aparte. Ay, qué cólera, no sé, no. Pero usted tiene mi número guardado. Sí, eso es lo que ando, pero oye, yo no sé si es que tengo tanta gente que no la encuentro. Qué No pecado. más voy a buscarlo, mejor le voy a dar en búsqueda. Dayana, profe Dayana, o no sé Dayana, cómo me tendrá guardada. ah, profesora, no, no, tampoco. Si no, Es, anótelo, porque si me ha escrito es porque en algún lado lo tiene. Si no, para sí, que lo qué raro. apunte. Ajá, 8317 Ajá, 3045. está, Ajá, 8317 3045. ajá. Sí, digamos, más o menos así. Dice que yo tengo que sacar los ángulos indicados. En una esquina me dice que hay 103, en la otra 79. Ujú, Pero hay una esquina que tiene un cuadrito. Ese cuadrito yo sé que mide 90 grados. Y yo sé que todos los cuadritos, ujú. yo me lo Los que aprendí. salen como cuadritos son 90 grados, correcto. Ajá. Entonces y al otro lado hay una X. Yo tengo que sacar esa X. ¿Cuánto es? Correcto. Ajá, Entonces yo lo que haría es sumar 103 más 79 correcto. y le quito 90 90. Ujú. y me da 92. Quiere decir que 92 es X. Ok, Hay algo mal ahí. ajá. El resultado de esa suma se lo tiene que restar a 180. Ok, Ok, 100. dígame otra vez las medidas, por favor. Ajá, digamos que es un ángulo de una esquina tiene 103, Ajá. la otra tiene Es, 79 grados. ujú. En la otra esquina aparece un cuadrito, Ok, sí necesito ver el dibujo. si lo necesita, Ajá, ya le correcto. mando el Ok. mensaje. Porque yo pienso que yo lo estoy haciendo bien, pero hay algo porque lo noté en las tareas, entonces si yo siento que yo estoy bien, hay algo que está mal entonces, porque si lo saqué mal ahora, Ujú. sí, ya se lo envío. Ok, tranquilo.
Ok, si no voy a ir proyectando, voy a ir bueno, ya aquí me llegó. Ah, ok, es un cuadrilátero. Ok, veo que Zully levantó la mano, entonces puedes activar el micrófono. Ok, entonces acá lo que hice fue pegar la imagen que usted me acaba de pasar para que ya la tengan acá más en grande. Entonces, esto es una figura de 4 lados, ¿verdad? Tenemos un cuadrilátero. En este cuadrilátero tenemos un ángulo de 103 grados, un ángulo de 79, este cuadrito que en efecto está silenciado. Ok, vamos a ver. Kenia, ¿usted me escucha? Sí, profe, sí lo estoy escuchando. Y Kenia dice que, Kenia, ¿usted me escucha? Es que dice que está silenciado. Sí, sí, sí la escucho. Ok, Kenia sí me escucha, pero la otra compañera dice que no me escucha. Ah, ok, usted Ah, sí que no me puede hablar. escucha, perfecto. Entonces, igual, Zulín, está bien, usted sí me logra escuchar, pero en este caso, si tiene alguna duda, como no puede hablar en este caso, entonces me pone la duda ya sea al WhatsApp o en el chat de esta llamada, ¿ok? Pero ya por lo menos sé que es usted la que está silenciada, ¿ok, chicas? Entonces, por acá tenemos un ángulo de 103 grados, un ángulo de 79 grados, este cuadrito de acá, que en efecto, ¿verdad? Este cuadrito es de 90 grados, que ustedes lo pueden marcar ahí como yo lo acabo de marcar, y si no lo marcan, igual, ¿verdad? No tenemos ningún problema porque para eso es ese cuadrito, saber que ahí tenemos 90 grados. Y vean que lo que nos piden es encontrar X. Siempre el que hace falta, por la mayoría de casos, se encuentra con X o si no, que sale que el anfitrión la tengo silenciada. Qué raro, no le tiene que salir porque si yo silencio a todos, Kenia tampoco podría hablar. No, de hecho yo nunca les cierro los micrófonos, sino que les dejo la opción de que ustedes en cualquier momento activen audio. Entonces, si ocupa, por ahí está el botoncito del micrófono, entonces lo podemos presionar. Entonces tenemos 103 grados, 79 grados, 90 grados y X. En realidad poner la letra X, poner la letra M o cualquier letra del abecedario, igual el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Por acá lo que tenemos es un cuadrilátero. Entonces, tenemos que recordar la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Entonces, esos recordatorios se los voy a hacer por acá. Entonces, la suma de los ángulos internos. Pero estos son los ángulos internos de un cuadrilátero, ¿verdad? Porque también tenemos la suma de los ángulos internos, pero de un triángulo, ¿verdad? Entonces ahorita sería de un cuadrilátero. La suma siempre nos va a dar 360, ¿ok? Esta suma siempre da 360 grados. Entonces, quiere decir que este ángulo de 73, este ángulo de 79, este ángulo de 90, más el X, que es el desconocido, ellos juntos, sumados, nos tiene que dar 360. Entonces, en este caso tenemos 3 y nos falta 1.
Quiere decir que esos tres que conocemos, nosotros tenemos que realizar la suma de ellos, pero para ver cuánto hace falta para llegar a 360, esa suma la tenemos que restar con 360. Entonces vamos a tomar las medidas que tiene el dibujo, que sería 103, sumarle 79 y sumarle 90. Si nosotros realizamos esa suma, nos da 272, o sea que apenas entre estos tres ángulos tenemos 272. Tengo que ver cuánto me va a medir este para completar los 360 que nos dice siempre la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Entonces, para saber cuánto es lo que me hace falta, vamos a tomar ese 360 y le vamos a restar 272. Entonces, a 360 le restamos 272, nos daría 88. O sea que en este caso, ese ángulo que estaba conocido o marcado con el ángulo X va a medir 88 grados. Esta de acá sería la respuesta. Ya sea que lo dejemos así como lo tenemos ahorita en pantalla y si no, lo podemos anotar por acá en el dibujo. Ahora lo podemos dejar así o dejamos nuestra respuesta así. No sé si queda más claro este ejercicio o más o menos. Ok. Profe, y ahí entonces los triángulos son los que miden 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, pero Ajá, si es la suma de los ángulos externos, o sea, los que van por fuera, esa ajá. suma nos va a dar 360. Sí marcar la diferencia, si es interno o si es externo, en el triángulo para decir solo la suma de los ángulos internos, 180 grados. Solo la suma de los ángulos externos, 360 grados. En cambio, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, 360. Y la suma de los ángulos externos de un cuadrilátero serían 360 igual. Ah, ok. Sí, yo creo que eso es lo que estaba confundida y estaba haciendo algo mal cuando estaba haciendo las respuestas de Ok. bueno, de las prácticas. Ajá. Dice Zulín que desconoce cómo poder ver las respuestas, que hay una que le da 57 y que le sale mala, pero no puede revisar la práctica. Yo como profesora sí, obviamente les puedo ver las prácticas, pero a ustedes no les sale como revisión del intento o algo así como para ver cuál era la respuesta o retomar las preguntas, porque yo, digamos, desde la parte yo como profesora, yo sí les puedo ver todas las preguntas, pero no sé ustedes cómo hacen para, no. Ok, Zulín dice que no. ¿Y No, Kenia? no, era que una vez que se envía, ya uno, lástima, porque uno desea, Ajá. pero ya usted le da, como dice, el dedazo de enviar y ya no se puede ver Ah, más. ok. Ya eso es cuestión de plataforma. Sí, porque como les Sí, digo, yo como profesora sí, yo les puedo ver las preguntas, pero no sabía si ustedes desde el punto de vista estudiante si lo podían hacer o no. no. Sí, es una lástima, porque aunque no dé chance de editar, pero que sí dé chance de volver a repasar, ¿verdad? Ajá, y más que nada por lo mismo, porque quedan las dudas ahí y uno dice, lástima. Ok. ¿Alguna otra duda? Si no, continúo con la propuesta de ejercicios mía, chicas. Ok. Entonces voy a ver esta de acá. Tenemos por acá una figura. Entonces acá si observamos, lo que tenemos es un cubo, ¿verdad? Como un dado, como una cajita. Con la otra profe salieron varios con esa buena y sale marcada como mala. Ok.
El detalle es que si usted ahorita me dice, era la pregunta 1, vieras que no sale siempre como la pregunta 1. O sea, a usted le puede salir como pregunta 1 a otro estudiante la misma pregunta, pero como pregunta 2 a otro estudiante la misma pregunta, como pregunta 3. A mí como profesora me puede salir como la pregunta 5. Eso sí es lo que no me gusta de la plataforma. Entonces, hasta yo para revisar, tengo que andar viendo cómo le sale a ustedes para yo poder, o sea, no es que a todos les sale esta como pregunta 1, esta como pregunta 2, pero es la que da 57, ok. Sino ahora cuando reviso voy a ver la que da entre comillas 57. Ok, entonces tenemos por acá esta cajita o este cubito. Conteste las siguientes preguntas con referencia al cubo mostrado. ¿Qué aristas comparten en este caso con el punto o el vértice C? ¿Qué pares de planos paralelos, qué planos son perpendiculares? Y determine el número de caras y de vértices que tiene la figura. Entonces, ¿cuáles son las aristas? Las aristas en realidad es sinónimo de lados. Entonces, si yo hablo del lado tal, digamos el lado AB, por ejemplo, entonces es lo mismo que tener lado AB. En este caso me están diciendo qué aristas comparten el vértice C. Yo me puedo ir acá al dibujito y vean acá donde les estoy marcando el punto C. ¿Ok? Ahí se los marqué un poquito en amarillo. Entonces, ¿cuáles son los lados que comparten con el vértice C? O sea, ¿cuáles lados incluyen también a ese vértice? Entonces, por ejemplo, esta de acá, este lado, desde C hasta G, o si lo quieren llamar GC, pero este lado en particular comparte el punto C. Puedo hablar también de este otro lado por donde estoy pasando el puntero, o sea, desde D hasta C, o se puede llamar CD, que de igual manera comparte o pasa por el punto C, y este otro que viene hacia abajo, que se puede llamar CB o también le puedo llamar BC, o sea, cualquiera de las dos opciones está bien. Entonces, ¿cuáles aristas comparten el vértice C? Entonces, podemos hablar de la arista CG y ponerle aquí un lado que signifique segmento, ¿verdad? Puedo ir separando con una coma. El otro que habíamos dicho era DC, separamos con una coma. Y el otro que en este caso sería CB o BC y ponemos la simbología de segmento. Entonces, eso sí lo vemos desde acá. Igual al ser geometría, ustedes pueden estar marcando el dibujo o cositas así como para tener más clara la idea. Para el punto B, nos indican qué pares de planos son perpendiculares. Bueno, primero vamos a recordar qué significaba qué es lo que significa perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Ajá. En este caso, bueno, que tenemos 90 grados entre ellos, ¿verdad? En realidad, cubito, como esto es un cubito, entonces es como si nosotros estuviéramos en un cuarto, ¿verdad? O en una cajita, en una aula. Entonces, los perpendiculares o planos perpendiculares vienen siendo, por ejemplo, la pared con el piso o entre ambas paredes, que al formarse, en este caso, esa esquinita, ¿verdad? Ahí estamos hablando de perpendicularidad.
Puede ser, por ejemplo, si tenemos un cielo raso plano, obviamente, entonces yo puedo decir una de las paredes con el plano del techo. Entonces, acá nosotros podemos tener respuestas diferentes y todas son buenas. Entonces, voy a señalarlas con el puntero y ya casi escribimos una de esas tantas respuestas. Entonces, si yo me voy a la cara que está aquí al frente, que es por donde va D, C, B, A. O sea, esta del frente en particular, yo puedo decir que es perpendicular con el piso, si lo vemos esto como un cuartito, ¿verdad? Entonces tengo D, C, B, A, el plano del frente, que es como una pared, con A, E, F, B, que sería el plano del piso. Puedo decir también, que eso es otra posible respuesta, puedo decir que el plano del frente es perpendicular con este plano de la derecha, o sea, pared con pared. Si no, puedo decir también el plano del frente con la pared de acá de la izquierda, ahí hay también 90 grados. Y si no, puedo decir el plano del frente con el techito. Ahí tengo o sea, una parte de respuestas. Son las únicas, ¿no? Porque si yo hablo, por ejemplo, de la pared o el plano que está aquí al lado derecho, entonces va a ser perpendicular con el plano de aquí el techo. Igual, este derecho con el plano de atrás, o sea, pared con pared, igual son perpendiculares. Pude haber hablado también de el plano que está aquí a la derecha con el plano del frente, o si no, otra parejita de planos perpendiculares, igual el de la derecha con el piso. Y así puedo ahondar en realidad con un montón de planos. ¿Por qué razón? Porque aquí son un montón que son perpendiculares. Entonces, una posible respuesta, porque yo puedo dar unas, yo como profesora, de hecho, a la hora de realizar una pregunta como estas, no voy a tener como respuestas únicas, ¿verdad? Que si yo digo, esto es una operación combinada, por ejemplo, automáticamente sabemos que nos va a dar 5, por ejemplo, y a todo el mundo le tiene que dar 5, no. En este caso, entonces, podemos hablar del plano, que se denota así como con un cuadrito. Por ejemplo, voy a hablar del plano del frente, que sería el plano DCBA, y este plano es perpendicular, recordando que el símbolo de perpendicular es como una T al revés. Entonces, va a ser perpendicular al plano y no sé, se me ocurre decir el plano que forma parte del techito, que sería DH, G y C. Esa es una posible respuesta. Igual, ven que les dije varias, entonces cualquiera de ellas. Para el punto C, determine el número de caras y vértices que tiene la figura. Entonces, número de caras, de las caras laterales, las caras superior e inferior también cuentan, ¿verdad? Entonces, esa respuesta la voy a poner por acá. Entonces, hay que poner la cantidad de caras y la cantidad de vértices que tengamos por acá. Entonces, cantidad de caras, vamos a contarlas. Entonces, por acá donde yo señalo el puntero, estaría hablando de las 4 paredes, ¿verdad? De la pared izquierda, la del frente, la pared derecha, la pared de atrás. O sea, estoy hablando de 4 paredes, el techo que viene siendo mi quinta pared y el piso que viene siendo mi sexta pared, por decirlo así. Entonces, para este cubo, lo que tenemos en realidad serían 6 caras. Cantidad de vértices, y la cantidad de vértices son todos los puntos que nosotros podamos encontrar en esta figura. Entonces, tenemos el vértice de H, G, C, o sea, tengo 4 vértices en la parte de arriba y resulta que el punto A, E, F y B, o sea, estos otros 4 que se encontraban abajo, también son vértices. Entonces tengo 4 vértices en la tapa superior, 4 en la parte inferior. Entonces, en realidad, al final, vamos a tener 8 vértices. Ok.
¿Alguna duda, chicos y chicas? Bueno, chicas en este caso. ¿Alguna duda, chicas, con este ejercicio? Para mí está bien eso. Ok. Entonces, por acá voy a poner la segunda sugerencia de ejercicio. De igual manera, si ustedes tienen alguna otra sugerencia de ejercicio, entonces, me avisan por acá. Entonces, tenemos que en la figura, esto significa rectas y cada simbología de doble barra significan paralelas. O sea, estoy diciendo que la recta AB es paralela a la recta EF. Entonces, observamos la recta AB, que es esta por donde estoy pasando el puntero. Es paralela con la recta EF, que sería esta otra. Esas dos son paralelas. Luego me indican que la recta BF es paralela a la recta DC. Entonces, la recta BF sería esta que viene acá inclinado por donde estoy pasando el puntero. Y esta es paralela con DH, que sería esta otra recta por donde estoy pasando el puntero. Estas dos son paralelas. Luego me dicen que la recta CD es esta que baja por acá, por donde estoy pasando el puntero. Esa recta CD es perpendicular a la recta FE. FG, esta de acá de abajo. Entonces, si esta recta que viene como en vertical es perpendicular a esta de acá, nosotros automáticamente ya sabemos que al ser perpendicular es porque aquí hay 90 grados. Entonces ya ahí podemos poner información importante. Ya ahí veremos si la ocuparemos o no, pero ya ahí tenemos un dato. Y dice que por acá se sabe que el ángulo ABE, entonces si observo el ángulo ABE, es este que ya en el dibujo dice 65 grados, es este símbolo de un igual con un colochito significa congruente, o sea que va a medir lo mismo con respecto al ángulo EBF. Si me voy al ángulo EBF, en este caso sería este ángulo alfa. Entonces, si uno mide 65, ya sabemos que el ángulo alfa también va a medir 65. La parte de geometría, más que todo esto, que son ángulos, es mejor estar rayando y estar anotando propiamente en el dibujo. Eso es lo que tenemos por acá. Las preguntas para determine la medida del ángulo que parece como un 3 al revés, o sea, el ángulo epsilon. Entonces, si yo me voy por acá, el ángulo epsilon es este que les voy a marcar en amarillo. ¿Ok? Se los marco ahorita en amarillo para que ustedes se concentren, digamos, acá para que vean dónde estoy haciendo específicamente el ángulo. Entonces, ¿qué podemos hacer por acá? Ven que yo ahorita he rayado en amarillo como para resaltar, ¿verdad? Y he rayado en color negro como para ir anotando cositas que sabemos. Entonces, ¿qué puedo hacer por acá? Voy para cambiar el color del lápiz como para que ustedes digan, esto estaba al inicio y esto fue lo que se fue, como calculando en medio del ejercicio. Entonces, lo que es así, lo voy a marcar en azul. Entonces, ¿qué situaciones tenemos nosotros por acá? Si tengo este que es 65 grados, tengo 65 grados por acá, tengo 65 grados por acá y este ángulo beta, yo no sé cuánto vale, pero yo sé que entre este 65 que ya estaba en el dibujo, este de 65 que yo apunté y este beta, yo sé que entre los tres me van a sumar 180. Entonces, voy a compartirles, vamos a ver.
Ok, me indican nada más si logran ver pantalla y calculadora o solo la pantalla. Sí se ve, profe, la calculadora. Ok, perfecto. Entonces, vean que acá tenemos este 65, este otro 65 y nos queda pendiente beta. Entre ellos tres, aunque no conozcamos el ángulo beta, pero tengo 65, 65 y beta, ven que ellos tres forman media vuelta. O sea que entre ellos tres juntos me van a sumar 180. Si yo conozco dos de ellos y me falta uno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar los dos ángulos que tenemos, o sea, 65 más 65. Vemos que esto nos da 130 y a ese resultado 130 lo restamos con 180. Entonces vamos a tomar 180 menos 130, que fue lo que nos dio la suma. Si yo resuelvo eso, vean que me ha dado 50, quiere decir que este ángulo beta mide 50 también. Entonces, lo que voy haciendo como ahí en el camino es lo que voy a ir poniendo aquí como en azulito. Tengo 50 grados. Entonces, ¿qué puedo decir yo por acá? Yo puedo decir que estos estos dos de 65 y 65, que acabo de marcar ahorita en azul, de ahí esos dos juntos me van a medir 130 grados. Entonces, ¿qué más puedo hacer acá, chicos y chicas? ¿Qué se nos ocurre? Que ya tengo acá una medida. Entonces, porque aquí se nos junta y se nos junta todo el ejercicio. Entonces, vamos a ver. Tengo por acá 50 grados. Ven que este ángulo beta es conjugado con este ángulo por donde tengo el puntero, que es como una R en mayúscula. Entonces, los conjugados siempre van a medir lo mismo. O sea, quiere decir que este ángulo mide también 50 grados. Resulta que este ángulo que yo acabo de poner por acá de 50 grados, el del otro lado es también un ángulo opuesto por el vértice. Entonces, si este es ángulo de 50 grados, acá donde tengo el puntero es opuesto por el vértice y resulta que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, ahorita donde yo tengo el puntero, mide igual 50 grados. Entonces vamos a marcar este de 50 grados. ¿Qué más podemos observar nosotros acá? En cuanto al triángulo, porque aquí se nos forma triángulos y ven que ya aquí empieza a revolver toda la parte de las temáticas y demás. Entonces podemos observar que del punto B al punto F y el punto E, acá se me forma un triángulo. En ese triángulo tengo un ángulo de 65 grados, que está marcadito en negro, un ángulo de 60 grados y puedo encontrar el ángulo que está acá en el puntero. Entonces, tenemos que recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo, la suma siempre nos va a dar 180. Entonces, si ya conozco dos ángulos que serían 65 y 50, entonces para encontrar el que nos hace falta, vamos a tomar los dos conocidos, que serían 65 y 50, los vamos a sumar, que da 115. Y ese 115 lo tengo que restar con 180, específicamente para ver cuánto va a valer este ángulo de acá. Entonces, a 180 le restamos 115, que nos da 65. O sea, ese ángulo 65 lo vamos a poner acá donde tengo el puntero. Entonces, 65 grados por acá. Si tenemos ese que es de 65 grados
y observamos que el ángulo que acabamos de pintar en amarillo es el que nos hace falta, entonces, ¿qué puedo observar yo por acá? Yo puedo decir que ese ángulo es 65, que es el que acabamos de poner, y el ángulo épsilon, que es como un 3 al revés, esos dos ángulos me están formando 180 grados. Entonces, si tengo uno y me falta el otro, lo que vamos a hacer es que a ese 180 grados le vamos a restar 65. Ven que si yo hago 180 menos 65, nos da 115. O sea que este ángulo llamado épsilon nos va a medir 115 grados. Ok, creo que se me cerró la presentación. Vamos a ver. Mm, Ya se me borró. Eso es lo que me da pereza. Si se me cierra, se me borran un montón de cosas. Este era 65. Todo esto era 130. Aquí eran 50. Por acá teníamos 50. Acá teníamos 50. Aquí 65. Ok, ahí fue donde habíamos quedado. En este caso, este ángulo que tenemos por acá es 65 y el ángulo épsilon, los dos juntos suman 180. Entonces, lo que estábamos haciendo era que a ese 180 le restamos 65, que nos da 115. O sea, en este épsilon es donde colocamos los 115 grados. Entonces, el ángulo épsilon, que es el que nos daban por acá, mide 115 grados. Según la pregunta B, determine la medida del ángulo y ve que esto es como un 8 sin cerrar. Entonces, si yo me voy al dibujo, ok, sería este de acá. Pero resulta que este ángulo, si yo lo comparo con el de 50 que ya tenemos marcados, ambos suman 180 grados. Entonces, si tengo 50, tengo que ver cuánto le falta a ese 50 para llegar a ser 180. Entonces, a 180 le restamos 50, que nos daría 130. O sea, este ángulo de acá va a medir 130 grados. Aquí eran 90. De lo que se me borró, ahí era 90. Entonces aquí decimos 130 grados. ¿Ok? La medida del ángulo W, si nosotros nos vamos a esta figura, entonces, ¿qué se nos ocurre hacer por acá? ¿O qué podemos hacer específicamente por acá? Nosotros podemos observar que, voy a poner otra vez el puntero, aunque no lo tengamos, nosotros podemos encontrar este ángulo de acá, donde tengo el puntero. Resulta que este ángulo es opuesto por el vértice con este otro, que equivale a 130. Recordar que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, si este vale 130 grados, este otro de acá también va a valer 130 grados. Este de acá. Pero resulta que al ser estas dos paralelas, si este vale 130 grados, resulta que este ángulo W también va a medir igual. O sea que esto va a medir 130 grados. Que eso era en realidad lo que nos estaban preguntando por acá. ¿Cuál era la medida del ángulo? Entonces colocamos 130 grados.
Ok, ¿alguna duda, consulta? Sí, profe. Bueno, yo lo que tenía duda era en ese que usted marcó Ujú. W, que ahí esos que estaban así por fuera eran ángulos externos. Ajá. Entonces, estoy mal ahí pensando que son externos y que los que están por así por dentro son internos. Es que, Es que en realidad, como aquí tenemos dos parejas de paralelas, entonces se ajá, puede ver en realidad para todo lado. sí, Porque si yo lo observo desde estas dos paralelas, ajá, este 130 sería externo, viéndolo de las dos paralelas que están horizontal. Pero si yo lo veo de las dos paralelas que están inclinadas, este sería interno y este sería externo. O sea, externo. depende de cuáles tomemos nosotros como paralelas. Ah, ok. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Consulta.